Pues ya, en caliente ni se siente. Muy bien. Pues buenos días a todos. Estoy tratando de aprovechar el tiempo porque tengo casa llena, están mis sobrinos, es un desastre, mucho ruido, todos nos estamos peleando los espacios. ¡Ay, sufro mucho! En fin, y pues quiero avanzar en clases para tener un colchoncito porque la que sigue está bien ruda, otra vez de matemáticas. Estos 15 días me voy a ir más tranquilo, para que no anden diciendo, y les dé un poco de tiempo. O sea, créanme, son menos actividades, está más relajado que la semana, bueno, la temporada pasada, esta está más relax, ¿va? Entonces vamos a tratar de avanzar para que pues, no haya problema. Muy bien. Clase número 2 de la segunda temporada, viene siendo creo el 15. Muy bien. Para eso tienen que contestar de su antología la página 4, 5, 6 y 7. ¿Y de qué vamos a hablar? Formularios, ¿sí? Conozco los formularios. Los formularios en sí, pues son documentos que tienen preguntas cerradas. Pueden tener preguntas abiertas, pero primordialmente son preguntas cerradas. ¿A qué me refiero con preguntas cerradas? Son aquellas que se contestan, o sea, la opción de respuesta es muy corta, un sí, un no, o una cifra en específico, o un dato en específico, ¿sí? Muy bien, voy a tratar de leer, espero no se cansen. Muy bien, conozco formularios, vale. Los formularios son documentos en los que se registran datos de una persona, ya sea para iniciar un trámite, abrir un expediente o ingresar a una institución para recibir un servicio. Muy bien, son documentos, muy bien. Doctos o documentos viene de información, ¿sale? Entonces los documentos es un escrito, ¿por qué? Porque habíamos dicho que eso es algo perdurable, ¿sí? Porque si tú le das la información a la persona de boca, la persona lo puede olvidar. En cambio, si tú lo escribes, es algo que va a perdurar, que va a pasar el tiempo y va a seguir ahí. Entonces, un documento es algo destinado a guardar información. ¿Información de quién? De una persona en específico, ¿sí? Entonces, los formularios o formatos, ya lo dije, son para buscar información específica, bueno, para obtener información específica a una persona. ¿Para qué? Para brindarle un servicio a esta persona. Son muy importantes porque créanme, ustedes dirán, ay, es algo bien simple. No, ¿por qué? Porque en serio que hay adultos que no saben llenar formularios, díganmelo a mí. Y estos son muy importantes y vitales para cada persona, ¿vale? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. ¿En dónde vemos los documentos? Por ejemplo, en los servicios médicos, cuando vas a practicar algún deporte, en las escuelas, cuando vas a viajar a otro país, ¿sí? Por esto es muy importante que todos los datos sean reales y exactos. ¿Por qué? Vamos a hablar servicio médico. Si yo no pongo que la persona es alérgica, si no pongo que está recibiendo un tratamiento, entonces yo le doy a la persona una medicina que no necesita o que le puede causar un daño y está de por medio su vida. A una persona que vaya a practicar un deporte y no menciona que tiene un problema cardíaco o alguna condición especial, yo lo pongo a hacer las mismas actividades que todas las personas, la persona puede sufrir un accidente, puede sufrir algo que le puede atentar contra su vida. En las escuelas, viajar a otro país, ¿bien? O sea, los documentos sirven para registrar a la persona, decirle al país, decirle a la institución acerca de esta persona. Entonces, para que no lo confundan con otra persona, ¿sale? Ustedes habrán visto muchas películas donde se hace pasar por la princesa y todo acaba bonito, pero no, chavos, créanme, eso es un delito, es muy peligroso, es muy malo porque estás afectando a otras personas. Bien, entonces es muy importante que los formularios tengan datos reales y exactos. ¿Por qué? Pues para no confundirlo con otra persona, para dar la atención necesaria a cada persona, ¿sí? Como ya les dije, ¿por qué? Porque algunos tienen situaciones especiales y particulares, ¿sí? Los formularios, como el acta de nacimiento, te da identidad. Vamos a hablar ahorita más de eso. Bien, formatos específicos, ya lo había dicho, acta de nacimiento, esta me da identidad, ¿sale? Es muy importante, cada país debe de registrar a las personas que nacen en ese país, por eso se les llama ciudadanos de ese país. Y entonces tienes que ir a un registro civil, ¿sí?
registro donde se van a poner los datos civil de quién, de la sociedad, de las nuevas personas que van naciendo. Y por eso todos tienen que tener un nombre. En la época prehispánica, no sé si se los comenté, antes, cuando nacía un niño, se le ponían, había como nombres específicos para cada día, o el nombre del día, o el nombre de la semana, y así se componía un nombre, y no le ponían un nombre personal hasta después de cierta edad, como hasta después de los 10 años, porque decían, es que es muy posible que se muera, ¿para qué vamos a gastar un nombre? Porque tenían que ir con el señor específico que ponía los nombres, y tenían que darle un dinero, y se tenía que hacer una ceremonia. Hasta entonces se podía hablar que él ya tenía una identidad. Actualmente no, desde que naces te dan una acta de alumbramiento, o sea, un documento en donde dice, sale, ya nació tal persona, llévese ese documento al registro civil. Ahí te dan una primera acta hecha con máquina porque van llenando todos los datos. Después a esa le tienes que hacer una copia certificada. Muchos papás que siempre regaño me llevan la primera acta, pero bueno, y les he dicho que esa no porque se puede falsificar, pero no lo entienden. En fin, entonces, el acta de nacimiento te da identidad. La cartilla de vacunación te registra las vacunas, y en estos días sabemos lo importante que son las vacunas, porque es un virus atenuado que te va a ayudar a que tu sistema inmunológico se proteja, y cuando lleguen nuevos virus de cierta enfermedad tú ya estés protegido y no te enfermes, ¿sí? Entonces, ahorita pues, todavía no hay vacuna para el COVID. Esperemos en un futuro pronto ya haya vacuna y ya se va a registrar en la cartilla de vacunación, ¿sí? Entonces aquí ya registramos inmune a qué cosas eres, ¿sale? Para prevenirlo, porque también si ya te pusieron la vacuna, te damos otra vacuna, te estamos enfermando más porque te estamos metiendo más de la enfermedad. Y entonces tiene que haber un registro de eso. Certificado médico. La diferencia de la cartilla al certificado médico es que el certificado médico son datos actuales del estado de salud. Aquí un doctor certifica. ¿Qué es decir certifica? Que también llena formularios y él comprueba que tu estado de salud actualmente esté acorde, o él va a mostrar cómo está tu estado de salud, lo va a registrar, pero estado de salud actual, ¿sí? Porque un día estás sano, dentro de otros días tal vez no lo estés. De hecho, es muy probable que cuando regresemos a la escuela les pidamos certificado médico actualizado, ¿sale? Bien, las identificaciones, como cuáles, la INE, las licencias, las credenciales de la biblioteca o fichas de préstamo. ¿Por qué? Porque estas van a tener una función específica. En la biblioteca la ficha de préstamo va a traer tu domicilio, sí, tu nombre completo, porque tú vas a pedir un libro, ¿sí? Y vas a dejar esa ficha que trae tus datos por si en cierto tiempo no regresas el libro, la biblioteca sepa en dónde buscarte. ¿Estamos de acuerdo? Las licencias comprueban que ya tienes una habilidad para hacer algo, ¿sí? Entonces, te detiene alguien que va a confirmar si tienes esa habilidad, tú le enseñas esa credencial y ahí es la prueba de que tú ya tienes la habilidad, ya probaste que tienes la habilidad y se te da un documento que en este caso es una licencia. Muy bien. La INE la emite el Instituto Nacional Electoral, te avala como ciudadano que ya tienes cierta edad y que ya puedes ejercer la democracia, valga, escoger a tus representantes. Lo usamos sí para identificarnos, ¿por qué? Porque ya llevamos nuestra acta de nacimiento, nuestro comprobante de domicilio y ya estamos probando que somos ciudadanos mexicanos, que nacimos en tal momento, nacimos en tal lugar y ya tenemos los requisitos para escoger a nuestro representante. Ya somos ciudadanos, ¿sale? Ahora, pasaporte o visa son documentos que necesitamos por si queremos salir del país, ¿sí? El pasaporte es para comprobar, nosotros somos de un país, se lo entregamos en la aduana, en el límite para entrar al otro país, le decimos, soy ciudadano mexicano, y aquí lo comprobo, ¿sale? A ellos registran, entraste tal día, y en teoría tienes que salir tal día. La visa la piden solo ciertos países, y te la autoriza su embajada, ¿sí? El pasaporte lo tramita tu gobierno. La visa la tramita el otro gobierno donde quieres entrar. Entonces, pongamos, Estados Unidos te pide pasaporte y visa, ¿sí? O sea, necesitas permiso de ese país para entrar a su país. Y hay muchos otros, la mayoría de los países no te piden un permiso, nada más que te identifiques de qué país eres. ¿Estamos? Muy bien. Continuamos. Muy bien. Aspectos ya más técnicos de los formatos o formularios. Son sinónimos, ¿sale?
Entonces, ya lo dije, tienen que ser veraces y precisos. Tienes que decir la verdad acerca de la información y la información específica. Muy bien. No usar apelativos. ¿Qué son los apelativos? Apodos. Les comento, yo en la universidad tenía un compañero que me enteré de su nombre hasta como 2 años después. Para mí era el Guaja y así lo conocí siempre. Y nada más una vez una novia que tenía le dijo Alejandro y todos así de, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? O sea, las personas nos malacostumbramos a siempre decirle a las personas por su apelativo, que es lo mismo que apodo, que es una expresión de cariño. Goldo, el Flaco, el Pepe, Juanito, Pedrito, Tita. Yo a mi hija Renata le digo Tita, a Regina pues le digo Regi, pero pues a ver si le digo. Pero a Renata, desde el momento que salió, desde el momento que se la sacaron de las entrañas de su madre, no sé por qué, yo siempre le he dicho Tita. Para mí ya es Tita, ¿sí? Entonces, a pesar que se llama Renata, porque es Renata, Renatita, pero yo le digo Tita. Entonces, esos son los apelativos. Y a veces estamos tan acostumbrados a usar los apelativos que olvidamos los nombres, pero no. Un documento oficial debe de llevar el nombre y no usar apelativos, que son lo mismo que apodos. Las fechas que nos determinan el nacimiento o la vigencia de un documento se tienen que poner abreviadas, es decir, por lo general es día, mes y año. A veces varía y en algunos documentos, bueno, está primero el mes, pero por lo general es día, mes y año. Y en el caso del mes, para abreviar, para reducir tamaño, ponemos el número del mes, ¿sí? Cuando es mes, ponemos su número de mes, no ponemos octubre. A veces permiten abreviaciones del mes, pero no. Lo apropiado es el número del mes, ¿sí? Siglas y abreviaturas. Es algo que ya habíamos visto cuando hablamos de los croquis, pero en el caso de los formatos es algo que es necesario recordar. Las siglas nos refieren a instituciones. Es una manera corta de hablar de una institución, ¿sí? Por ejemplo, ISSSTE. ¿Qué significa? Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ese es el que me brinda atención médica a mí, ¿sí? El ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Entonces, para evitar decir todo eso, las personas usamos su sigla, que significa ISSSTE. Se pone con mayúsculas y por lo general es la primera inicial de cada nombre de la institución, por ejemplo, ¿vale? Entonces, IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. De hecho, ahí tienen su primera tarea. Quiero en su libreta 10 siglas de 10 instituciones diferentes. Es bien poquito, no la hagan. Bien, otra cosa son las abreviaturas. No se confundan. Siglas refiere a instituciones. Abreviaturas son solo para ahorrar espacios, ya sea de avenidas, ya sea de profesiones, ya sea para dirigirte a un señor o una señora, pero son para acortar espacios. Por ejemplo, BLVD, Blood, Boulevard, ¿sí? Boulevard Aeropuerto, Boulevard Gómez Farías, hay muchos, ¿sale? CD, Ciudad, ¿sale? ¡Deme 10 minutitos! No se preocupe. Dale, gracias, es que van a entrar, muy bien. Entonces, DR, Doctor, Colonia, ¿sí? Entonces sirven para ahorrar espacios. No es necesario que sean las primeras del nombre, algunas varían dependiendo, ¿sale? Entonces, estas por lo general siempre va, la primera inicial va en mayúsculas y ya después vamos cortando algunos elementos de la palabra. Tomamos consonantes, vocales, sonidos más fuertes, pero lo que tienes que quedarles claro es que para es ahorrar espacios. Y las siglas se refieren a instituciones. Instituciones, espacios. ¿Por qué? Porque las abreviaturas pueden ser, ya les dije, de vialidades, de profesiones, para referirte a un señor, una señora, un maestro, una maestra, se pone prof, profra, ¿sale? Ahora, vamos a una parte muy importante de las informaciones personales que se utiliza ya actualmente mucho en los formularios, que es el dichoso CURP. CURP significa clave del registro de población. Este se instituyó en 1996. Yo tenía como 14 años cuando entró esto del CURP. ¿Qué es el CURP? Es una especie de sigla, pero de una persona, ¿sí? Podrían decir, es una abreviatura, no, porque el CURP es una manera muy práctica de dar la información específica de una persona, lo que le da identidad a una persona, los datos, por así decirlo, más específicos de una persona. Y se construye de una forma específica. Cada quien tiene que aprenderse su CURP, pero lo más importante, o facilita mucho saber cómo se crea el CURP, de dónde proviene el CURP de cada persona. Ahí les va el mío. CAVG 81 10 19 HDF SZB 05.
Y yo que tengo muy mala memoria, porque en serio yo no me sé ni el número de mi celular ni el de mi casa, no retengo mucha información, pero entiendo cómo se genera el CURP. Antes había algo que nada más, bueno, no antes, existe algo que se llama RFC, Registro Federal de Causantes, pero bueno, se compone de estos elementos. Lo tomaron para el CURP, pero ¿qué significa? CA. Yo me apellido Castañeda, entonces el CA viene de K, es la primera consonante, bueno, la consonante inicial y la primera vocal de mi primer apellido, CA, Castañeda. V, la consonante, la primera consonante de mi segundo apellido, Vázquez. G, la primera consonante de mi nombre de pila o mi nombre personal, Gabriel. Si alguien tiene más nombres, no, es del primer nombre, ¿sale? Entonces, CAVG, Castañeda Vázquez Gabriel. No me sé pequeñas sutilezas cuando tiene más nombres, todo eso ahí, tengo que investigarlo cada quien, ¿eh? Yo hasta eso tengo un nombre muy común y lo agradezco. 81, el año en el que yo nací, que nací en 1981, los últimos 2 dígitos del año en el que nacieron, ¿sale? 10, el mes, como les había dicho, se pone con número. Yo nací en octubre, 10 de octubre, y bueno, ya van a saber mi fecha de cumpleaños. 19 es el día en el que yo nací. Entonces, 81, 10, 19, mi fecha de nacimiento. H, porque soy machito, soy hombre, ¿sale? Entonces, de ahí viene el H. DF, porque es la entidad en la que nací, no en la que he vivido toda mi vida, en donde nací, donde se encontraba el hospital en donde yo nací, que en aquel entonces se llamaba Distrito Federal. Para los niños que nacieron en el 2015 para acá aproximadamente, es, no sé cómo lo abrevien ahora, si es nada más CD o MX, creo que es MX, pero es diferente para cada estado, ¿sale? Entonces, DF es del Distrito Federal. Luego viene SZB05. Estas son más particulares. Ahora, S es la consonante intermedia, la primera consonante intermedia de mi primer apellido, porque les dije que soy Castañeda. Entonces, la primera consonante intermedia es la S, Cas. Aquí está la S. Vázquez es una Z, la primera consonante intermedia, a mitad de la palabra es la Z. Aquí está la Z. Gabriel, la primera consonante intermedia de mi nombre, la B. Entonces, S por Castañeda, Z por Vázquez y B por Gabriel, ¿notan? Y estos últimos 2 números, eso sí se los tiene que aprender a cada quien. Ahora sí son los dígitos verificadores, ¿sí? Estos sí ya son los que ya son particulares y específicos para mí, porque tal vez tenga un gemelo que nació el mismo día, que también es hombre, que nació en el mismo hospital y que, pues, por azares del destino tiene los mismos apellidos, o que pongamos que en vez de Gabriel le ponen Gabino, imagínense, como le gusta mucho. De hecho, yo conocí una niña, una alumna, que al señor le gustaba mucho el nombre Dulce, y a todos sus hijos les ponía Dulce. Tengo otro, un scout, uno de los que más quiero, en serio, adoro a ese chavo, se llama Ángel, todos sus hermanos se llaman Ángel, así, y ya nada más les ponen otro nombre, pero todos son Ángel, y tú así de jurar que lo... En fin, entonces, todos estos datos, de su CURP, tienen que ponerme en las hojas su CURP, chavos, pongan atención. Bien, toda esta información, ¿qué finalidad tiene? La información siempre ha sido con la finalidad de agilizar y eficientar. ¿Qué es eficientar? Hacer algo mejor. Agilizar, que lo haces más rápido, lo haces mejor. Esto es hacer mejor, más rápido y más fácil las cosas. Entonces, antes, pues, ibas con el brujo, él te ponía tu nombre, lo anotaba en las piedras mágicas, total, ¿no? Y era toda una ceremonia, cosa que es muy bonita, pero no viene siendo práctico. Cada vez, conforme ha pasado la historia del hombre, se han buscado formas más prácticas de identificarlo. En un futuro, ¿quién quita? Ya no exista esto, ya nomás va a haber máquinas, o ya nos van a identificar por nuestra huella digital, no sé. Pero el chiste es eso, tener información rápida, precisa y que cada quien la pueda dominar fácilmente. Esto es el CURP, ¿sí? Y se desprende de los formularios. Para tener que evitar tantos, pues ya nada más se utiliza mucho la CURP. ¿Para qué? Para tratar de evitar muchos datos imprecisos o bueno, algo más rápido. Entonces, este manejo de la información, antes, pongamos, eran los mensajes, se avisaba de persona a persona,
pero poco a poco fueron cambiando y se empezó a crear el correo postal. Vean la película de Klaus, la que está en Netflix, y habla justamente de la historia del correo postal. O sea, aquí plantean que la Navidad se creó gracias a un cartero que no quería ser cartero, pero acabó amando su profesión y ayudando a la comunidad. Es algo muy bonito. Pero bueno, se creó acerca del correo postal. Correo viene de correr, de mandar un mensaje, ¿sí? En este caso un documento, pero postal era porque esa era una manera de pagarlo. Las estampillas postales, ahí están lejos, son tantas estampillas, tienen un costo. Y obviamente es la manera de que se pagó ese servicio. Entonces, a través de eso se mandaban cartas que ya casi no se utilizan, pero pues antes era la finalidad, mandar mensajes por medio de cartas. Vienen sus hojas, pongan atención. Luego, pues como se tardaban muchos meses, de hecho esto de las cartas era bien interesante. Cuando yo era niño, se utilizaba lo de las cartas, era una parte de uno de los proyectos de español. El sueño de todo niño era mandar tu carta al programa de Chabelo y que te la contestara y te diera tus boletos y pudieras ir a ver a Chabelo. En serio, esa era una fantasía de todo niño, ver a Chabelo. Bien, pero a veces se necesitaba que obtener una información más rápida, que el mensaje llegara más rápido, y se crearon los telegramas, que tenían que ser cortos y tenían la propiedad de ser muy rápidos, porque eran señales de clave Morse que se mandaban por un cable, o sea, eran impulsos eléctricos, que ya nomás es corto, largo, corto, corto, largo, ¿sí? Que se traducen en guión, raya, y la combinación de eso formaba mensajes. Pero como era muy cansado, tenían que ser mensajes muy cortos, muy específicos, y eso sí llegaban inmediatamente. Sale, pero fue avanzando, se crearon los correos electrónicos, que ya casi todo el mundo los conocemos. Todo esto también gracias a la tecnología, las computadoras, después los teléfonos inteligentes, y ahora tenemos pues mensajes de texto, videollamadas, clases virtuales. Pero ya la habilidad y la rapidez de los mensajes, conforme ha avanzado la tecnología, cada vez son más eficientes. ¿Sale? Bueno, básicamente eso es su clase número 2, bueno, de la segunda temporada, número 2, que realmente viene siendo la clase 15. Entonces, sigamos trabajando. Esta se la subo más tarde, para que les dé tiempo de hacer la primera. Acuérdense, en teoría estoy adelantando una clase, esta es la clase de mañana, pero trato de adelantarlas para que tengan tiempo para realizar sus trabajos. Muy bien. Entonces, por favor, mándenme los trabajos por clase. Ahorita estoy muy atrasado de trabajo porque muchos, y sí tengo que decirlo, muchos apenas me mandaron de trancazo todo lo de la primera antología, más lo de la segunda. Entonces, calificar, revisar muchas cosas, y ya tengo muchos atrasados. Les pido disculpas a los que no se han atrasado tanto, pero lo estoy rezagando yo. ¿Por qué? Porque estoy calificando de los últimos hasta los más adelantados. Valga, estoy ya revisando a los más rezagados. Entonces les pido disculpas, creo que tengo el feo hábito de pedir muchas disculpas. Pero bueno, entonces aquí está. Échenle ganas, cualquier duda, ya les dije, mándenme un mensaje. Nomás por favor sean pacientes, que ahorita sí estoy muy saturado. ¿Sale? Muchas gracias. Los quiero mucho. Bye.